Y ya estamos con Alfredo Guerra, estaremos hablando de patrimonio. Él es artista visual, está muy comprometido con esta temática y trabaja fervientemente desde hace ya varios años. Gracias por acompañarnos. Fervientemente, me gustó esa. ¿Tengo razón o no? Es ferviente, sí, es un apostolado casi. Sí, porque tenés un compromiso y además vas juntando fuerzas, vas uniendo gente que está en la misma que tú. Y me parece muy interesante, porque alguien tiene que hacerlo en definitiva. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y son muchos años también. Y en el tema, a ver, yo como artista visual, el tema de mi trabajo es la ciudad. Ya sea cuando trabajo solo, que la dibujo, la imagino, pero también cuando trabajo en equipo, cuando hacemos estas campañas de guerra intendente, cada vez que son las elecciones municipales, bueno, ahí juntamos a muchísima gente, es casi como una bienal, una quinquenal de ideas sobre Montevideo. Y después en el tiempo intermedio, todo el tiempo, estamos atentos a los temas de la ciudad y a los temas justamente del patrimonio, porque es un tema muy puntiagudo, muy complicado, que no termina de estar en la agenda. Piensen nada más que la ley de vivienda de interés social, que ahora se llama la vivienda promovida, porque de interés social no tenía mucho, no tiene una cláusula referida al cuidado patrimonial, no tiene ninguna herramienta que vos digas, en lugar de demoler esta casa voy a usar algún incentivo que da la ley para hacer otra cosa, para reciclarla, restaurarla, agregarle un par de pisos, lo que fuere. Vos hablas de que hay 3 ejes y ahí por ahí te estás metiendo ya entrando. Sí. En 3 ejes para la construcción de una ciudad, que hablas de la ley, hablas de la educación y de la política. Contanos un poquito, ahí ya un poquito nos dejaste entrever esos 3 ejes. Y no te creas que fue tan evidente encontrar como esa organización de... No, por eso es una visión bien interesante. Sí, porque mira, la parte de la ley... Las ciudades se hacen un poco en base a la ley, ¿no? Cuando fue la ley de propiedad horizontal o cuando con esta ley que decíamos recién, vos generás unos incentivos o un marco legal para que ciertas cosas ocurran, ¿no? Permitís más altura en ciertos barrios, ahí estás fabricando ciudad desde la ley. Vamos a hacerlo bien resumido, ¿no? Porque claro, supongo que tampoco que tenemos 3 horas. Después de la parte, el tema político es que justamente las ciudades se dan marcos políticos de programación de cómo van a ser, de qué es lo que viene, de qué se puede y qué no, de qué sería deseable y qué no. Si se quiere incentivar una zona sobre otra, eso es hacer políticas sobre la ciudad también. No hablamos de partidos, ¿no? Estamos hablando de políticas en el sentido de, bueno, hacer una política pública de qué queremos incentivar y qué queremos que ocurra en la ciudad. Y, de nuevo, está muy difícil, no hay demasiada... Hay como declaraciones, pero hay mucha omisión en el tema del patrimonio. Por ejemplo, no hay un relevamiento aún del centro y el cordón, que uno diría, bueno, eso ya debería estar hecho hace mucho tiempo, ¿no? Lo hay de Ciudad Vieja, muy preciso, un catálogo muy preciso, pero la verdad que uno diría, centro y cordón de Montevideo que tiene tanta cosa, ¿no? No hay, o sea, ¿cómo podés defender algo si no sabés lo que hay? Claro, a mí me parece interesante porque cuando uno piensa en patrimonio, si no conoce tanto del tema, obviamente que lo primero a donde va su mente es a Ciudad Vieja, ¿no? Que es de repente lo más patrimonial, digo, cuando tenemos la puerta de la Ciudad Vieja, de la Ciudadela y demás. Pero es verdad que hay unos tesoros patrimoniales dispersos en diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Es una ciudad muy interesante, Montevideo, por la propia génesis, no solo lo bueno está en la Ciudad Vieja, sino que está distribuido por muchos otros barrios de la ciudad, porque primero no eran barrios de la ciudad, eran pueblos que terminaron estando unidos con Montevideo, pero que son tan antiguos como la Ciudad Vieja. Y después creo que lo que vos decís tiene que ver en que uno, o el público en general, tiende a asimilar patrimonio con algo antiguo, con algo viejo. Cuanto más viejo, más patrimonial. Y no es siempre así. No es siempre así, porque no nos olvidemos que los conceptos para que algo sea o no patrimonial varían con las épocas, varían. ¿Saben en qué año fue declarado Patrimonio de Uruguay el Palacio Salvo? En el 96. O sea que hasta el 96 podría haber venido alguien y picar. Los podría haber demolido, podría haber... ¿No? Es interesante porque hasta el 96 no se consideró que ese edificio, que por lo menos yo creo que es como el ícono de la ciudad, no tenía ningún tipo de protección. Entonces eso va cambiando, se avanza, se retrocede también, pero sobre todo el mayor peligro es no catalogar.
Vos hablás que, por ejemplo, a veces no es una casa, sino un conjunto de casas lo que conforman el patrimonio, ¿no? Leíste esa nota, muy bien. Hice la deberes, ¿viste? Sí, porque muchas veces... Me parece re interesante ese concepto, para que todos entendamos por ahí. Vos fíjate, muchas veces llegamos nos avisan, hablo en plural porque hay muchas personas de la sociedad civil interesadas en el tema y tenemos una red, grupos de WhatsApp que nos avisamos, che, parece que van a demoler o capaz que... Entonces ahí vamos, hacemos fotos, registramos, hablamos del tema. Y muchas veces la primera argumentación de cuando vamos a consultar de por qué están demoliendo esa casa nos dicen, no estaba en ninguna lista, no tiene ninguna figura de protección. Ese es el peligro, porque si hubiera sido antes del 96 el Palacio Salvo no estaba en ninguna lista. Y a lo que vos te referís es algo que yo insisto también, es que muchas veces un ejemplo, algo que se está demoliendo, no está en ninguna lista, porque per se, por sí solo, y capaz que estoy de acuerdo que no es valiosísimo, pero fíjate lo que tiene al lado, y a izquierda y a derecha, y enfrente, y a la vuelta, y entonces esos elementos que cada uno no son la hostia, sí, ni son firmados por un gran arquitecto, pero sí, entre todos, conforman una atmósfera, conforman un estilo y hacen la ciudad. Ahora, Alfredo, ¿qué le dirías a quienes defienden que en realidad las ciudades se van modificando con el paso de con el paso del tiempo, se van modernizando? ¿Es necesario de alguna forma también para la funcionalidad de cada una de las ciudades? ¿Qué le diría? Le diría que estoy de acuerdo. 100% de acuerdo. El tema es sobre qué es lo que cambiás. Por eso importa tanto el catalogar, ¿no? Si vos nosotros hicimos un ejercicio, como no había catalogación del Centro y Cordón, lo hicimos nosotros. Tuvimos meses en pandemia, grupo de personas, y catalogamos en 3 niveles, ¿no? Indispensable, que no se debería tocar, discutible y llévatelo puesto que está todo bien. Sí. Y descubrimos que eso que se podría sustituir es más de la mitad de lo que hay en Centro y Cordón. O sea que muy lejos de que no cambie la ciudad, es que saber qué debería cambiar. Hay ciudades que lo hacen, que tienen esa política de decir, mire, yo compro esto, me ampara la propiedad privada, lo voy a demoler y voy a hacer otra cosa. No, esto no se puede. La ciudad lo determina. No. ¿Me explico? No es una cuestión arbitraria, es una política aplicada a la ciudad. También sos crítico con que algunos proyectos, sobre todo los proyectos de edificios importantes, no tienen el sello o la firma del arquitecto. Eso más que crítico es solo una constatación de cómo son las cosas, ¿no? Lo hago el paralelismo, les pasa con el cine, con las series. El otro día estaba mirando una serie que me gusta mucho, no voy a decir cuál, y miré como 2 o 3 capítulos y ninguno era dirigido por el mismo director. Sin embargo, eso no cambia, jamás dudaría que estaba mirando esa serie. ¿Por qué? Porque los directores son intercambiables, así como los arquitectos parecen. No es que lo sean, es que termina siendo. Porque hay otras cuestiones que priman, que son quién pone el capital, quién es la marca que construye. Eso cambió, no siempre fue así. La verdad que Montevideo está llena de casas firmadas, ¿no? Si van caminando y observan. Sí, total. De antes. Y para completar lo que me habías dicho de los 3 ejes, de la política y la ley, nos faltaría hablar un poco de la educación. Sí. Eso es algo que recurrentemente hablo con amigos que son arquitectos, personas que piensan también la ciudad. Y que sí, que estamos de acuerdo en que hubo toda una buena parte del siglo XX en que cierta arquitectura anterior a lo que se llamó la arquitectura moderna fue considerada como no valiosa. Y entonces es muy difícil también encontrar, como se dice, cómplices en la defensa de eso dentro de la facultad. No quiere decir que la facultad, la FAU, la academia tengan un pensamiento monolítico, ¿no? Porque dentro hay todo tipo de pensamientos, pero sí hay algo que perdura y que todavía existe, que hay una cuestión de que la arquitectura moderna se fundó casi que te diría sobre la arquitectura ecléctica, la arquitectura anterior. Entonces, la parte de la educación es muy importante porque no se trata solo de que sepas de qué estilo es, sino que también las cosas ocurren en sus contextos históricos y no están ajenos a eso. Por ejemplo, las casas estándar, las casas que tienen los patios con claraboya, claro, que si yo no haría la cuenta de cuánto suman en área construida, cuántas son, están en todos lados. Y responden también a un tipo de vida que evidentemente no está más, ni el tipo de la organización familiar,
El tema de que les hicieran los techos tan altos, que es un problema para la calefacción. Sí, claro. Respondía que eran unas indicaciones higienistas sobre la cantidad de aire que deberías tener encima tuyo, cual prisma, en un lugar cerrado, cosas de otra época. Claro. Ahora, porque eso haya cambiado, las vamos a simplemente picar y no, yo creo que justamente toda esta arquitectura tiene chance de ser reutilizada. A ver, la familia esa que vivían los abuelos, los nietos y los padres ya no existe más, pero ahora se van a vivir grupos de amigos. Claro, ahora se van a vivir personas exacto, co-living, se van a vivir personas que además trabajan ahora, cada vez es más común trabajar en tu casa. A muchos los agarró la pandemia en lugares muy chiquititos. Habrán pensado, ¿por qué no me compré esa casa de claraboya? ¿No? Porque, entonces, para mí esos tres, muchas veces hay una tentación también de decir, este estado de situación, ¿quién tiene la culpa? ¿No? ¿Quién tiene la culpa de, por lo menos, de perder estas cosas que yo considero valiosas y que tanta gente considera? No hay un culpable. Hay una situación, es un combo, ¿no? Ley, educación y política. Decime una cosa, ¿cómo es la Montevideo, la ciudad de Montevideo que vos te imaginás? Es como la que está, pero potenciada. Es como ¿Qué potenciarías? Y es como que le sacáramos lustre. Es como que le sacáramos lustre. Bueno, para empezar a creernos un poco más que es una ciudad de arquitectura, ¿no? Creernos que no solo cuando uno viaja a Europa se saca la foto frente a esas fachadas, porque es Europa. Mirá que las cosas que hay acá son de igual de igual calidad, vamos a decir. No son más o menos, son más nuevas capaz, pero responden justamente a que la ciudad tiene apenas 300 años. Digo. Si vas a compararte, siempre nos comparamos nunca con Asunción o con Bogotá, siempre es con París, sí, claro, con Barcelona, España, claro. San Petersburgo. Digo, no, está bien, ¿qué querés? San Petersburgo es bastante nueva, pero justo las otras que tienen 20 siglos de repente. Para mí la ciudad, lo que debería también trabajarse mucho, porque la ciudad es las personas, es que no separarnos más, ¿viste? Porque Montevideo está brava, ¿no? Tenemos zonas que parecen África y zonas que parecen Europa. Tratar de mitigar un poco eso, claro. ¿Viste? Eso no está bueno. Eso no colabora a la salud de ninguna sociedad. Hablemos de una muestra en la que estás participando en el Cabildo. Bueno, sí, es el Cabildo Municipal, digo bien, es el Museo Histórico ahí en Plaza Matriz. Ellos tienen un acervo muy interesante y cada tanto invitan artistas contemporáneos para que interpreten ese acervo. Y a mí me tocó, junto a María Agustina Fernández y a Martín Sastre, trabajar sobre la Belle Époque, ¿no? Que es una cosa muy linda. Yo en particular pensé, me gusta mucho la Belle Époque. La Belle Époque va más o menos de 1880 a 1920, grosso modo, y tiene a París por centro, sí, de emisión de cultura, de modas, de todo lo que estaba bien en esa época. Y Montevideo en ese momento crece mucho también. Y recibimos a cientos de miles de personas. Entonces se fabrica una ciudad que termina siendo muy europea. Y iba a ir por ese lado, iba a ir por el lado de lo lindo, de lo que me gusta, y en realidad fui por el lado opuesto y empecé a preguntarme por qué a los montevideanos no les gusta la Belle Époque. ¿Por qué no nos cansamos de demoler, destrozar, aniquilar esa arquitectura? Sí, de no apreciar. Exacto, y armé un video que me ayudó Matías Ferrando y Rodrigo Labella con las fotos y la animación. Un video que no habla exactamente de lo que se demolió, sino de lo que está en pie, pero completamente trastornado, transformado, expoliado, pero el edificio es el mismo. Y ahí van a ver, por ejemplo, lo que era la Cinemateca 18 hasta hace nada, que ahora hace unos años ya tiene un mural muy lindo con directores de cine, no sé si lo han visto, pero ese es el Teatro 18 de Julio, que está desde 1910 ahí. No fue demolido nunca, pero si ustedes ven lo que era la fachada original de eso, vayan a ver la exposición. Digo, no les voy a contar acá. ¿Hasta cuándo está la exposición? Me mataste. No sabes. Pero está.
Por ahora está, y si no, que se fijen ahí en el Cabildo. Por favor, fíjense, mal yo que no registré ese. Si no, ahora chequeamos y lo decimos en un ratito. Okay. Sí. Hasta noviembre del 2022 me está diciendo, así que bueno, por bastantes meses. ¿Ya averiguaron? Mira, sí, ya averiguó, la productora me lo está diciendo por la cucaracha. Son muy eficientes. Rapidez Me y encanta eficiencia. eso de decir de verdad por la cucaracha. Hasta noviembre del 2022 van a poder disfrutar esta muestra entonces en el Cabildo de Montevideo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto recibirte. No, gracias a ustedes.